Aló, aló. Aló. Hay dos personas que todavía no deberían estar. Ah, sorry, pero ya que dejé entrar, sorry. Bueno, ahí van a estar ahí escuchando nomás. Sí, tranqui. Dale, Eh, ¿qué necesitáis? es que es para probar ahora que se una Sergio y ver si es que podemos hacer que pueda compartir pantalla. Dale. Y eso más que nada. Eh, Ya, pues. creo, a ver, veamos lo del COS, a ver si es que voy a hacerlo o no. Lo del host, no, si no te puedo hacer host mientras tú no tengáis cuenta. No host, sino como co-host, que es un ayudante. A ver, make host. No sale como co-host, sale make host. Vean los participantes. Ahí te puse, ahí está. Ahí, ahí me tiraste como anfitrión a mí. Ya, quédate como anfitrión, pues, weón. A ver, ¿cómo me trata? Es sensible, weón. No, pero quédate como anfitrión, po, ¿no? Más cómodo porque así Sí, tenía sin problema. el control total, ¿o no? ¿Ah? Más cómodo porque así tienes el control total. Sí. Eh, sí, sí, ahí me quedo esperando. Porque todavía no Ok. se mete el compadre. Voy a tirarlo a la sala de espera de más personas. Ahí jugando como usuario. Pero no. Tú tenías ahora. Hola a todos, mi nombre es Sergio Hernán Valenzuela Cámara, soy ingeniero de software, tengo una maestría en ingeniería de software de la Universidad Nacional de La Plata, República Argentina, y estoy metido en esto de inteligencia artificial hace más de 2 años como producto de mi tesis de maestría. Tengo más de 30 años de experiencia en desarrollo de software de gestión, bueno, y ahora estoy totalmente embebido, metido en lo que es aplicaciones de inteligencia artificial, trabajando con procesamiento de imágenes y también con asistentes virtuales ahora esta última época. Bien, entonces voy a procurar que el curso sea lo más dinámico y participativo posible. Tenga la libertad de interrumpir si hay algún concepto que no queda bien claro, entonces dicen su nombre, sí, para que los pueda ubicar y hacen referencia a la pregunta. Lo que sí les pido es que no nos extendamos mucho en las preguntas, o sea, que sea una pregunta corta y ahí ese momento hacemos la aclaración y así seguimos avanzando. ¿Está bien? Bien, arrancamos entonces. Dale, no, así. Sí. Arranquemos con la introducción. Sí. Soy muy bueno en dar como el primer pie. Yo aquí estoy como organizante más que nada. Ya. Y voy a estar a cargo del chat. Un, ¿Tienen ayuda en el un chat? poquito más, si puedes elevar el audio, no se escucha muy bien. Dale, dale. Ahora sí. Tengo que estar como presentación. Yo voy a estar a cargo del chat y estar atento a las dudas que aparezcan ahí. En esta sesión vamos a ver más o menos qué es Machine Learning y vamos a trabajar un ejemplo
de clasificación más o menos básico para tener una idea para las siguientes sesiones de qué es lo que vamos a estar trabajando, ¿ya? Y con esto ya podemos empezar, Sergio. Y le damos. Bien. Bien, entonces arrancamos. Bien, ¿qué es Machine Learning? Bien, cuando hablamos de Machine Learning, ¿no es cierto? Esto implica que es un conjunto de algoritmos que podemos utilizar y que estos algoritmos son previamente, digamos, sometidos, ¿no es cierto?, a un proceso de entrenamiento, ¿sí? Básicamente, Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial y, a su vez, Machine Learning engloba otro campo que es el Deep Learning, bueno, que no está contemplado acá en la presentación, pero lo voy a mencionar para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Entonces, tenemos que dentro de lo que es Machine Learning, contempla también lo que es Deep Learning. La diferencia entre Machine Learning y Deep Learning básicamente se enfoca en que en Machine Learning la extracción de características se lo hace manualmente. En cambio, la ventaja que tiene Deep Learning es que la extracción de características y la ejecución del entrenamiento de los algoritmos es totalmente, digamos, automático, ¿sí? Bien, entonces volviendo a lo que es Machine Learning, les decía, es un subcampo de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y tiene como objetivo desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan, ¿sí? De una manera más resumida o más concreta podemos generalizar ciertos comportamientos a partir de una información que se suministra en base de ejemplos, ¿sí? Entonces, haciendo una analogía, digamos, con el aprendizaje humano, ¿no es cierto? Nosotros desde niños o también ya desde adultos, cuando queremos aprender algo, sometemos nuestro cerebro a entrenamiento, ¿sí? Entonces, en el caso de ejemplo que vamos a ver luego, que es con animales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver una serie de animales, ¿no es cierto? Cerdos, perros, gatos, qué sé yo, y nuestro cerebro procesa eso y a partir de ciertas características, de ciertos patrones, ¿no es cierto?, identificamos al animal, ¿no es cierto?, en el grupo, digamos, que le corresponde. Bueno, ahí ya me estoy adelantando un poco. Bien. Entonces, con la irrupción, digamos, del Machine Learning, esto surge un nuevo paradigma en lo que es la programación, ¿sí? La programación convencional o clásica, si quieren ustedes, ahí están viendo la diapositiva, está basada, digamos, en base a reglas y datos, que son, digamos, la entrada, ¿no es cierto? Hay un procesamiento y esto da como resultado una respuesta, ¿sí? En cambio, el paradigma que presenta Machine Learning es totalmente diferente. Es a partir de datos y respuestas que ya tenemos, que son conocidas, ¿no es cierto? Sometemos a un proceso de entrenamiento y esto tiene que arrojar, digamos, las reglas, ¿no es cierto?, que se tienen que dar a partir de esos datos y de esas respuestas que hemos puesto como entrada. Bien, algunos ejemplos. Aquí les muestro, por ejemplo, un ejemplo clásico es el de poder, digamos, comenzar a clasificar si un correo electrónico es spam o si no es spam, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que se introduce, ¿no? Un dato de entrada. Se hace correr un algoritmo de aprendizaje, de Machine Learning, ¿no es cierto? Y este modelo lo que hace es una clasificación y una optimización, ¿no es cierto? Y arroja después una respuesta. Bien, Machine Learning es multidisciplinar. Machine Learning se utiliza tanto, digamos, en la ciencia de la computación, específicamente en inteligencia artificial. También se lo utiliza en matemáticas y estadísticas, ¿no es cierto? Hay un campo que es el data science, ¿no es cierto? Y también en algún dominio de conocimiento, ¿sí? Bien, ¿en qué podemos aplicar este Machine Learning? Hoy por hoy las aplicaciones son muy diversas. Acá podemos mencionar alguna de ellas.
como ser la detección de fraudes, ¿no es cierto?, en tarjetas de crédito, sistemas de recomendaciones, que es lo que vamos a ver a partir del próximo viernes, ¿no es cierto?, recomendaciones de películas, libros, ejemplos, Netflix, Amazon, ¿sí? Anuncios orientados en aplicaciones móviles, análisis de sentimiento en las redes sociales, monitorización climática para detectar patrones estacionales, detección de patrones en la lucha contra el crimen, y en fin. Entonces, hoy por hoy, la limitación está sujeta, digamos, a la imaginación, ¿no es cierto?, que uno puede dar, ¿no es cierto?, en cuanto a uso y aplicación de Machine Learning, ¿no es cierto? Es muy diverso, ¿sí? Bien, dentro de las categorías del Machine Learning tenemos lo que es el aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, ¿no es cierto?, y aprendizaje por refuerzo. Nosotros vamos a comenzar el próximo viernes con un sistema con aprendizaje supervisado. Bien, y dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, podemos decir que se lo utiliza para clasificación. Un ejemplo, en base a ciertas características o atributos, como ser, digamos, cómo está el estado del tiempo, si está soleado, si está haciendo viento, si está lloviendo, si está nublado, ¿ya? Nosotros podemos hacer una predicción, ¿no es cierto?, basado, digamos, en una clasificación. Acá me estoy adelantando un poco. Bien, entonces algo importante un concepto importante que tiene que ver cuando se está trabajando con Machine Learning es lo que se llaman las features, o en castellano vienen a ser, digamos, las características o atributos, ¿no? Más se utiliza el término de características, ¿sí?, que atributos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que es una feature, una características? Entonces, son medidas numéricas de manera individual que se utilizan para describir, ¿no es cierto?, las características, las features, ¿no es cierto?, que tienen los datos, ¿no? Estas características se pueden medir y calcular directamente a partir de datos intermedios, ¿no? Bien, ¿qué es la ingeniería de característica o una feature engineering? Bien, la ingeniería de característica o feature engineering se da cuando los datos que vamos a utilizar en el algoritmo de aprendizaje tienen que pasar, digamos, un proceso de refinación, ¿no es cierto? No se los utiliza directamente, sino se somete a un proceso, ¿no es cierto?, para que el, el algoritmo pueda, ¿no es cierto?, sacarme un mejor provecho de eso, ¿no? Eh, por ejemplo, si tenemos como característica, digamos, persona, ¿no es cierto? El dato de persona como tal no nos resulta, digamos, muy relevante. Entonces, ahí podríamos hacer una ingeniería de características, ¿no es cierto? Y de la persona, descomponerlo, ¿no es cierto? Y tener atributos de el estado civil, la fecha de nacimiento, el sexo, la formación que tiene, el grado académico, etcétera, etcétera. Entonces lo podemos descomponer, ¿no es cierto? Y tener un conjunto de datos más elaborados a fin de que el algoritmo que vayamos a utilizar pueda, ¿no es cierto?, sacar el máximo provecho de toda esa data. Bien. Permíteme, acá estoy con el mouse. Ya. Bien, entonces algunos ejemplos de clasificación, podemos decir si un cliente puede estar, digamos, propenso a hacer una compra, ¿no es cierto? Podemos hacer también clasificar un tumor, ¿no es cierto?, en la parte, digamos, en el área de salud, a partir, digamos, de extraer características de una imagen y ver si esa imagen, ¿no es cierto?, mediante la data que se extrae, las características, corresponde a un tumor ya sea benigno o maligno,
Podemos hacer también una clasificación para determinar el riesgo, ¿no es cierto? Alto, medio, bajo, para una solicitud de crédito. Podemos también clasificar, hacer un análisis de sentimiento en base a la data que hay en las redes sociales como positivo, negativo o neutro. ¿Sí? Bien, podemos también, tanto en Machine Learning podemos utilizar problemas, digamos, problemas de clasificación. Cuando hablamos de clasificación, los datos... ¿Aló? ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, Sí. Te escuchamos bien. Bien. Entonces decía, los problemas que se dan en Machine Learning pueden ser, digamos, de tipo, si estamos trabajando con datos categóricos, vale decir que son datos discretos, ¿no es cierto? Es un problema de clasificación, y si tenemos, digamos, datos que poseen, digamos, valores continuos, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que conviene aplicar es una regresión, ¿sí? Por ejemplo, determinar el precio de un inmueble, el ingreso, el valor de un determinado inmueble u objeto, vehículo, etcétera. Bien, ejemplos de regresión, como mencionaba ahí, pronósticos de venta, valor de un cliente a futuro, predecir, digamos, la cantidad de lluvia, ¿no? Bien, también podemos identificar eventos que ocurren en cuanto a secuencia, digamos, a partir de las compras que se pueden hacer, ¿no? Bien. Cuando hablamos entonces de aprendizaje automático o de Machine Learning, vemos que las categorías que presentas es el aprendizaje supervisado, el cual consiste a tener, digamos, data, ¿no es cierto? Los datos de entrada y el resultado, el target, ¿no es cierto?, que debería estar asociado, digamos, a esos datos de entrada, ¿no? Y cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, solamente conocemos la data de entrada, perdón, pero desconocemos, ¿no es cierto?, el resultado, digamos, que arrojan, digamos, esos datos, ¿no? Sergio, espera un poco. Sí, José Luis Antonio Cádiz tiene una duda. sí. Pregunta si tengo un historial de precios de venta, un mineral, por ejemplo, ¿puedo aplicar Machine Learning y sacar conclusiones? Si tienes un historial de datos de venta, sí, sí, sí. Podrías hacer pronósticos de venta, ¿no es cierto?, en base a la información histórica, ¿no? ¿Sí? Entonces, por decirte, si tienes de gestiones pasadas de 5, 10, bueno, mientras más data tenga, la predicción va a ser más exacta, ¿no? Entonces, si tienes, por decirte, datos de 10, 15 años atrás, entonces podrías predecir, ¿ya?, en este caso, la venta, ¿no es cierto?, de un determinado producto en un mes o en en una determinada época del año o para un cierto año, no sé, sí, sí, se lo puede hacer. Otra cosa que tengo que sacar a colación es que cuando estamos trabajando con datos estructurados, ¿ya?, viene muy bien el usar, el aplicar este Machine Learning, ¿sí? Pero si vamos a trabajar datos que no son estructurados, como ser imágenes, audio, sonido, entonces ahí lo más recomendable es utilizar Deep Learning, ¿sí? Bien, no sé si con eso respondo la duda, la pregunta. Sí, ahí dijo. Sí, gracias. ¿Aló? Sí, me quedó Bueno, claro. Muchas gracias. bien. Sí, José. Bien, entonces otra área que tenemos también ahí es el aprendizaje reforzado, ¿no es cierto?, que está basado en hallazgos y la máquina aprende a actuar en un determinado entorno, ¿no? Maximiza los hallazgos. Bien, ahora, bien.
Entonces, básicamente, cuando se habla de Machine Learning, el enfoque está más dirigido hacia lo que es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Entonces, tanto en el aprendizaje supervisado podemos hacer uso para, ya sea mediante clasificación o mediante el uso de regresiones, y en el aprendizaje no supervisado podemos hacer análisis de clúster, analizar un determinado grupo que tiene ciertas características en común, o si tenemos datos que poseen, digamos, muchas variables, ¿ya? Una infinidad, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos hacer una reducción de la dimensión de las variables, ¿no es cierto? Y ver, digamos, que con una cierta cantidad de variables el modelo va a tener, digamos, el mismo comportamiento, ¿no es cierto?, que si tuviera, digamos, la totalidad tal vez de las variables, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Perdón, me estoy trazando. Bien. Entonces, en el aprendizaje supervisado, como les decía, podemos tener como datos, textos de entrenamiento, documentos, imágenes, ¿no es cierto? Y asociado a esto, ¿no es cierto?, los vectores de características, ¿no es cierto?, la matriz de características, ¿no es cierto?, y asociado a esto las etiquetas, ¿no es cierto? Entonces, datos de entrada, ¿no es cierto?, y cuáles, digamos, son el resultado, ¿no es cierto?, asociado a un determinado dato de entrada, ¿no? Entonces, eso es lo que los sometemos, digamos, a entrenamiento con el algoritmo automático para después generar ingresar un nuevo dato que no tiene una etiqueta asociada, pero en base a lo que ya se entrenó, entonces con las características que tiene, dirá, digamos, ¿no es cierto?, con cuál, ¿no es cierto?, empareja más, ¿no es cierto?, y nos va a dar un target, ¿no es cierto?, una función objetivo o una etiqueta o un valor, si quieren. Esto lo vamos a explicar con más detalle en diapositivas que vienen a continuación. ¿Sí? Entonces ahí, como vemos en el recuadro, se ingresa un nuevo texto, ¿no es cierto?, se extraen las características, y estas características, ¿no es cierto?, son las que usa el modelo predictivo y da, ¿no es cierto?, o da una predicción de la etiqueta, digamos, esperada, asociada a esos datos. Bien, acá un ejemplo de aprendizaje no supervisado, ¿no es cierto?, que en este caso, digamos, se hace mediante un agrupamiento, ¿ya?, de ciertas características que tienen en común determinados grupos de datos, ¿no es cierto?, y a partir de eso después, ¿no es cierto?, se hace una revisión manual, ¿no es cierto?, y se puede extraer, digamos, alguna conclusión. Bien. Entonces ahora vienen, digamos, los distintos problemas dentro de Machine Learning, específicamente lo que es la parte, digamos, de clasificación. Vamos a ver, digamos, cómo sería la clasificación, en este caso, de correos, ¿no es cierto? Si un correo es spam o no spam, la clasificación de animal, ¿no es cierto? Si es un determinado animal o es otro, ¿no es cierto? Y otras cosas más, ¿no es cierto?, que se pueden aplicar a un proceso de clasificación. Sergio, ¿Sí? acá Daniel Finol tiene una duda. ¿Ya? Daniel Finol dice, ¿cómo se diferencian los datos estructurados de los no estructurados? Por ejemplo, si mi problema es clasificar imágenes todas con el mismo tamaño, ¿estos serían datos estructurados o no? ¿Cuál es el criterio para decidir si son estructurados? Bien, ahí cuando hablamos, digamos, de datos estructurados, perdón, ¿quién hizo la pregunta? Efraín, ¿quién hizo la pregunta? Al final pregunta cuál es el criterio para decidir. No, el nombre de la persona. Lo preguntó Daniel. Daniel, mira, cuando hablamos de datos estructurados, tú te imaginas, hazte cuenta, digamos, una matriz, ¿no es cierto?, donde tú tienes filas y columnas, ¿no es cierto?, previamente definidas, ¿sí?
Entonces, ahí ya tienes una matriz con columnas y filas, ¿no es cierto? Y que tienen ya una dimensión, ¿no es cierto? Por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, hay un determinado número de columnas, ¿no es cierto? Y hay un determinado número de filas. Bueno, las filas pueden seguir incrementándose. Lo que importa ahí es que las columnas ya están previamente definidas, ¿no es cierto? En el caso particular, digamos, de datos, digamos, de una persona, ahí sería un ejemplo, te lo puedo poner como un ejemplo de dato estructurado, donde tú podrías tener, digamos, el room de la persona en una columna, en otra columna puedes tener el nombre o los nombres, ¿no es cierto? En otra tercera columna puedes tú tener el apellido paterno, en una cuarta el apellido materno, en otra la fecha de nacimiento, el estado civil, en otra columna puedes tener, digamos, el grado de formación, etc. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos, digamos, un ejemplo, ¿no es cierto?, de un dato estructurado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, en el caso, digamos, de las imágenes y en el caso, digamos, de audio, no es un dato estructurado porque son muchas variables, ¿ya? Que se extraen de una imagen, entonces, y no siempre son la misma cantidad. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, se dice que es recomendable utilizar Deep Learning ya cuando estamos procesando imágenes, ¿ya? Y audio, ¿no es cierto? Porque son datos no estructurados. No sé si tal vez con esa explicación respondo la pregunta. Daniel. Sí, muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, conforme vayamos viendo, se van a ir dando cuenta. Bien, entonces estábamos hablando de someter a un proceso de clasificación el ejemplo, digamos, de correo, en este caso que puede ser un correo de spam y no spam, ¿no? Entonces, en la medida a veces que nos llega, digamos, mucho correo, bueno, hoy en día ya Google, si tienen cuenta ustedes en Gmail, ya ese algoritmo ya está implementado en sus cuentas de correo en Gmail. Entonces, lo que hace Google es directamente aplica los algoritmos y determina, ¿no es cierto?, si un correo es spam o no es spam, ¿no es cierto?, en base a ciertos atributos o características, ¿no es cierto?, que vamos a ver ahora. Bien, entonces, como les decía, todos los días cuando revisamos nuestros correos tenemos a veces cantidades interesantes, ¿no es cierto?, números grandes de correo que nos llegan. Y entonces, y ahí nuestro problema es era nuestro problema estar, digamos, determinando qué correo es spam y qué correo no lo es, ¿no? Entonces, ahí se aplica el algoritmo, ¿no? Entonces, resultaría muy laborioso si hubiera una persona específicamente asignada para determinar, digamos, y discriminar, ¿no es cierto?, qué correo es spam y cuál no lo es. Entonces, hoy en día con la aplicación, digamos, de Machine Learning, ese problema ya está subsanado. Bien, entonces, para saber, digamos, si un correo es spam o no, lo que hace nuestro cerebro, ¿no es cierto?, sometemos a un proceso de entrenamiento, ¿sí? Entonces, de una manera análoga, nosotros tenemos que poder enseñarle al computador, ¿no es cierto?, cómo él puede, digamos, cómo lo podemos entrenar y cómo él podía, digamos, determinar, ¿no es cierto?, si un correo es spam o no lo es, ¿ya? Entonces, a diferencia, digamos, que el cerebro, la unidad central de proceso de un computador, a diferencia del ser humano, el computador solamente entiende números, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? O números binarios, ¿no es cierto? Ceros y unos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver la forma de cómo nosotros le enseñamos, ¿no es cierto?, mediante un algoritmo a que el computador entienda esto, ¿no es cierto?, cómo él puede discriminar y después pasarle un conjunto de datos, ¿no es cierto?, para que el computador
¿no es cierto?, aprenda de este conjunto de datos. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es entrenar, ¿no es cierto?, en este caso, el algoritmo con datos, ¿no?, para que pueda, ¿no es cierto?, arrojar un resultado, una predicción. Bien. Entonces acá hay una interrogante, es ¿cómo sabes si un email es spam o no? Bien, nosotros, como les decía, intuitivamente, por decirlo así, ya sabemos cuando un correo, digamos, es spam, ¿no? Porque ya hemos entrenado nuestro cerebro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando de un montón de correos que vienen, ¿no es cierto?, sabemos si nos llega, ya sea, digamos, por el subject, ¿no es cierto?, o por el destinatario, y mediante ciertas características, ciertos atributos, nosotros ya podemos intuir, ¿no es cierto?, que un correo es spam y cuál no lo es, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo podemos entrenar entonces al computador en el problema de clasificar emails? Entonces, lo que se hace es proporcionar un conjunto de correos, ¿no es cierto?, que no son spam y otros que sí lo son, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, sometemos esto, ¿no es cierto?, esta data se la pasamos al computador y hacemos, ¿no es cierto?, y sometemos al computador a un proceso de entrenamiento, ¿sí? Bien, entonces ahí surge una nueva pregunta, es ¿qué va a suceder? Entonces, cuando llegue un nuevo email, ¿qué va a hacer el computador? Lo que va a hacer el computador es determinar si es spam, ¿no es cierto? Va a haber otro email y va a determinar no es spam. ¿Y cómo lo hace esto? Mediante un programa de clasificación que él utiliza, ¿no es cierto? Y lo que hace es asignar un valor 0 y 1, ¿no es cierto? 0 si no es spam y 1, ¿no es cierto?, si es spam. Bueno, ahí ya me adelanté un poco, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora vamos a ver en este proceso de clasificación, entendiendo que el computador solamente entiende números, en este caso ceros y unos, ¿no es cierto? Podemos utilizar, ¿no es cierto?, a diferencia de determinar si un correo es spam, también podemos utilizar un proceso de clasificación para diversas situaciones, ¿no es cierto? Bien. Entonces, básicamente, vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Vamos a tratar, digamos, de clasificar, ¿no es cierto?, animales, ¿no? Bien, entonces, tomando un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no es cierto?, vamos a clasificar tomando ya sea el valor 0 y 1, ¿no es cierto? Y tal vez todos han tenido la experiencia de ir al campo, ¿no es cierto?, y ver, digamos, en vivo, por decirlo así, ¿no es cierto?, un animal como se ve ahí en la imagen, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, ahí la pregunta que lanza es, ¿qué animal es este? ¿No es cierto? Entonces tenemos que someter a un proceso de clasificación. Bien, entonces nuestro cerebro ya lo procesó, ¿no es cierto?, y hizo una clasificación y lo clasificamos como un cerdo. ¿Y por qué lo clasificamos como un cerdo? Bien, porque nosotros ya tenemos un patrón, ¿no es cierto?, de características asociadas, ¿no es cierto?, que son muy particular en este caso de un cerdo, ¿sí? ¿Y cuáles son esas características, esas features, ¿no es cierto? Sin extendernos mucho, pero podemos notar una característica es que tiene las piernas cortas, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, es gordo, ¿no es cierto? Generalmente los cerdos, los chanchitos son gordos, ¿no? ¿Qué otra característica más podemos notar? Bien, entonces el sonido que emite el cerdo, ¿no es cierto?, es muy particular, ¿no es cierto? Todos los cerdos dicen oink, oink, ¿no es cierto? Entonces, en base a estas tres características, ¿no es cierto?, podemos entonces concluir, ¿no es cierto?, que el animal es un cerdo, ¿sí? Bien, pero cuando vamos al campo no solamente hemos visto cerdos, sino hemos visto también otro animal, ¿no es cierto?, como se ve ahí en la fotografía, ¿no? Y que no siempre está en el campo, también en nuestros hogares, ¿no es cierto?, si tienen una vivienda, si tienen una casa, ¿no es cierto?, con patio,
Entonces es muy posible que tengan una mascota, ¿no es cierto? Y que sea de este tipo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, al ver este otro animal, entonces podemos decir, este es un chanchito. No, ¿no es cierto? Porque también tenemos un conjunto, ¿no es cierto?, de características asociadas, ¿no es cierto?, para definir, ¿no es cierto?, que es un perro, ¿sí? Entonces, ahí acuérdense de los conceptos que estábamos viendo de las features, ¿no es cierto?, y del target. ¿Ah? Entonces, en el ejemplo que acabamos de ver anteriormente, de tener la pierna corta, de que sea gordito y que diga oin oin, entonces el target asociado ahí es, ¿alguien me puede dar la respuesta? ¿Aló? Disculpa, ¿cuál fue la pregunta? Vuelvo a repetir, en la imagen anterior, ¿ya? Vimos conceptos, ¿no es cierto? Vimos conceptos. Sí, el target o en este caso El target, ¿cuál sería? O sea, para las características de tener pierna corta, un que sea puerquito, gordito y que diga oin oin, ¿cuál sería el target? un puerquito, ¿no? Un porquito, un cerdo, correcto. Un cerdo. ¿Ya? Y en esta otra imagen, ¿no es cierto?, vamos a tener otro target, ¿no es cierto?, con otras características, ¿no es cierto?, con otras features, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también ya tenemos, ¿no es cierto?, entrenado nuestro cerebro para poder, digamos, distinguir o definir, digamos, la, la representación de un perro en este caso, ¿no? Bien, entonces ahí fíjense que hemos, en nuestro cerebro, ¿no es cierto?, hemos sometido a un proceso de clasificación, ¿no es cierto? Entonces, por una parte tenemos la imagen, digamos, de un cerdo, ¿no es cierto? Y por otra, ¿no es cierto?, tenemos otra imagen que es la que corresponde a un perro como la que estamos viviendo ahora. Bien, entonces ahí, bueno, se lanzan interrogantes. ¿Será que el gordo es igual al chanchito? Algunos dicen sí, otros no, ¿no es cierto? Pero ¿será que él dice oin, oin, igual que el chanchito? El perro entonces no va a decir oin, oin, ¿no es cierto? Tiene otro sonido característico que es el que dice guau, guau, ¿no es cierto? Tratando de ser, digamos, lo más explícito posible, ¿sí? Bien, entonces fíjense ahora que en este proceso de clasificación estamos usando solamente 3 características. Podríamos emplear más, pero básicamente estas características, digamos, son las que nos ayudan, ¿no es cierto?, a decidir, ¿no es cierto?, o definir de una manera lo más certera posible, ¿no es cierto?, si es un perro, ¿no es cierto?, o si es un cerdo, ¿no? Viendo, digamos, si la pierna es corta, si es gordo, ¿no es cierto?, y si dice oin, oin, ¿no? Bien, ahora que hemos visto ya cómo podemos hacer la clasificación, ¿no es cierto?, o cómo nuestro cerebro, ¿no es cierto?, hace la clasificación, entonces ahora, ¿cómo nosotros le explicamos al computador, ¿no es cierto?, para que haga una clasificación, ¿sí? Teniendo, digamos, ¿no es cierto?, características, las características, ¿no es cierto?, de cada animal. Bien, entonces acá, perdón, están viendo, yo tengo una matriz, ¿se ve ahí? ¿Sí? Una tabla. Sí, sí, sí se ve. La tabla no se le ven los títulos. Creo que es la barrita del zoom el que está tapando los títulos de la tabla. Sí, a ver. Bien, entonces aquí básicamente en las columnas, bueno, acá tenemos las imágenes, ya lo voy a decir de manera en la primera columna va a estar, digamos, la primera característica, ¿no es cierto? Si tiene piernas cortas, ¿sí? Entonces, a diferencia, digamos, de que si esto fuera, digamos, para un ser humano que rellenaríamos con la letra sí o no, o con una S o con una N, ¿cierto? Acá se va a llenar, digamos, con un valor numérico, ¿no es cierto? 0 y 1, ¿no es cierto? 1 sí
0, digamos, si es negativo, ¿no? O sea, 1 si posee la característica, ¿no es cierto? Y 0 si no la posee, ¿no? Entonces la primera columna va a responder, ¿no es cierto?, a si tiene, digamos, las piernas cortas, ¿sí? La segunda columna va a corresponder a si el caso, digamos, del cerdo como del perro, ¿no es cierto?, coincidir, ¿no es cierto?, de que tengan, ¿no es cierto?, la misma característica, ¿no es cierto? Podemos tener perros gordos, ¿no es cierto?, y cerdos gordos, ¿no? Los cerdos siempre son gordos, ¿no? En el caso, digamos, de los perros, no siempre son gordos, ¿no es cierto? Algunos perros son flacos, ¿no? Y por último, la tercera, que sería la tercera característica, ¿ya? Ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, la condición si dice oin, oin, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya vamos a saber que oin solamente lo dice, digamos, el cerdo, ¿no? No así el perro, ¿no es cierto? Entonces, si es una imagen que corresponde, digamos, a un cerdo, ¿no es cierto? Ahí vamos a marcar, digamos, con el valor de 1, ¿sí? En el caso, digamos, de un perro, esto se va a marcar, digamos, con un valor de 0, ¿no? Y por columna es la que corresponde, digamos, al target, ¿ya? O a la función, digamos, objetivo. Entonces, ahí también, digamos, para determinar, digamos, si es un perro o si es un cerdo, asignamos valores, ¿no es cierto? Entonces, al cerdo le podemos asignar el valor de 1, ¿no es cierto? Y al perro le podemos asignar el valor de 0, ¿no es cierto? En alguna literatura o alguna forma, digamos, otra forma de que tienen también la gente que trabaja con Machine Learning de asignar el valor -1 y 1. Entonces eso ya queda sujeto, digamos, a la preferencia, digamos, de cada persona, ¿no?, que está haciendo, digamos, construyendo en este caso, ¿no es cierto?, el algoritmo, ¿no es cierto?, para luego someterlo a clasificación. ¿Sí? Bien, cuando estamos trabajando con datos, ¿no es cierto?, y queremos representar de un conjunto de datos, digamos, cuáles son, digamos, o de un conjunto de cosas o objetos o situaciones, ¿no es cierto?, cuáles son las características más relevantes. Entonces noten ustedes, ¿no es cierto?, que no siempre vamos a utilizar, digamos, todas las características o atributos o features, digamos, que estos contengan, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que procurar, digamos, de quedarnos, digamos, con las características que son más representativas, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Aló? Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. Ya. Bueno. Entonces, como decía, a partir de la tabla anterior, ¿no es cierto?, de la que vimos con las imágenes, tanto, digamos, de cerdos y animales, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la primera columna, como les decía, va a corresponder si tienen la pierna corta, ¿no es cierto?, o no, si son gordos o no, y si dicen oin, oin o no, ¿no? Y por último también conocer en la cuarta columna, ¿no es cierto?, si son cerdos, ¿no es cierto?, o perros, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a utilizar el valor de 1 para decir si es un cerdo, la columna que corresponde al target, ¿no es cierto? Y 0 para asignar si es un perro, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿cómo quedaría, digamos, el llenado de esta tabla? Bien, vamos a ver entonces para el primer animal, ¿sí? Entonces ahí, respondiendo, digamos, las preguntas, ¿no es cierto?, o las características, tiene pierna corta, entonces fíjense, ahí lo llenamos, digamos, con el valor de 1, ¿sí? Anotamos 1. ¿Es gordo? Sí, entonces asignamos el valor de 1, ¿sí? Y el tercer valor, ¿no es cierto?, va a ser si dice, digamos, oin, oin, ¿no es cierto? Y en la cuarta columna, ¿no es cierto?, será, digamos, el target, digamos, que corresponde a esa imagen, que en este caso va a ser un cerdo, ¿sí? Veamos la siguiente imagen. Bien, acá tenemos la imagen, digamos, de otro cerdo, ¿sí? Y anotamos el valor 1 para hacer referencia a que tiene las piernas cortas, ¿no es cierto? Este cerdito es gordo, ahí estamos viendo un chanchito que es flaco, tal vez, digamos, un poco desnutrido, entonces, bueno, ahí le asignamos el valor de 0, ¿sí? Y en la tercera columna, ¿no es cierto?, que tiene que ver si es que dice oin, oin, en este caso, como es un cerdo, vamos a
marcar, digamos, con el valor de 1, ¿sí? Y por último, la función, digamos, en el target va a corresponder, digamos, a que es un cerdo, ¿sí? Bien, acá tenemos otra imagen, ¿no es cierto? Y lo mismo comenzamos a anotar, ¿no es cierto? Tiene las piernas cortas, sí, ¿no es cierto? Es gordo, sí. Dice hoy, no, marcamos con un 0, ¿no es cierto? Pero asignamos, digamos, el valor de 1 que corresponde a un cerdo. Puede ser que en algún caso, digamos, excepcional, ¿no es cierto? Algún cerdo tenga algún problema, digamos, con su fonética, ¿no es cierto? Y tal vez, ¿no es cierto?, tenga la dificultad y no diga, digamos, claramente hoy, ¿no? Como estamos presentando, digamos, acá en este ejemplo. Bien, entonces, llenados los datos, digamos, de los cerdos, ¿no es cierto?, quedaría así, ¿ya? Entonces, ahí, como decía, tiene pierna corta, ¿no es cierto?, ahí los valores, es gordo, ¿no es cierto?, dice on, que sería el tercer atributo, o la tercera feature, y luego, digamos, la parte del target, la columna correspondiente al target, que sería, digamos, qué es, ¿no es cierto?, en este caso, estas 3 imágenes corresponden, digamos, a un cerdo. Bien, entonces por cada elemento de la tabla vamos anotando, digamos, la característica correspondiente que presenta cada imagen en este caso, ¿no es cierto? Si tiene pierna corta, si es gordo, si dice hoy, ¿no es cierto? Y ver, digamos, si es un cerdo, ¿no es cierto? Anotamos 1 y 0 si es un perro. Bien, entonces nos faltan 3 animales más que debemos procesar. Vamos a continuar. Entonces acá vemos este perrito que sale ahí, ¿ya? Preguntamos, ¿tiene la pierna corta? No, no la tiene, es un perro alto, nosotros ponemos 0. ¿Es gordo? No, anotamos un 0 en la segunda columna, ¿no es cierto? Dice hoy, no, un 0. Y por último, en la columna del target, ¿no es cierto? Anotamos el valor 0, que es el correspondiente, digamos, a un perro, ¿sí? Acá tenemos otra imagen y lo mismo, ¿no es cierto? ¿Tiene piernas cortas? Sí, en este caso es un perro salchicha. Tiene las patas cortas, sí. Es gordito, sí. Y también, digamos, con un ejemplo podemos en algunos casos poner, digamos, el perro dice on, digamos que diga sí, ¿no es cierto? Pero aquí lo que define, ¿no es cierto?, en este caso es, ¿no es cierto?, que esto corresponde, digamos, a un perro, ¿no? La cuarta columna. Bien, lo mismo, digamos, con esta otra imagen, ¿no es cierto? En este caso va a ser todo 0, no tiene piernas cortas, no es gordo, no dice hoy, ¿no es cierto? Y es un perro. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra tabla completada, tanto, digamos, con perros como con cerdos, ¿no es cierto? Y tenemos, digamos, estos valores, ¿sí? Bien, entonces ahora las características, ¿no es cierto?, que son las primeras 3 columnas, ¿no es cierto?, pierna corta, gordo, y dice hoy, y la última columna, ¿no es cierto?, que es el target, es la que va a clasificar, ¿no es cierto?, al animal, ¿no es cierto?, si es un cerdo o si es un perro, ¿sí? Bien, en este caso estamos utilizando estas características solamente para clasificar, digamos, 2 tipos de animales, cerdos y perros, ¿cierto? Si quisiéramos clasificar más animales, entonces ahí con seguridad tendríamos que incorporar, digamos, más características, más atributos, ¿no? Bien. Bien, entonces cuando estamos queriendo, digamos, usar o estamos enmarcados, digamos, en un proceso de clasificación en nuestro cotidiano vivir, ¿no es cierto? Entonces, estas 3 características que hemos descrito, ¿no es cierto?, para clasificar a animales, lanzamos una pregunta y podríamos utilizar otras características. Acá, por ejemplo, digamos, está con colores, es color rosa, es color negro, es color blanco, azul, ¿no? Y estas características, en este caso, digamos, del color, será, digamos, que puede influir, ¿ya?,
para determinar, digamos, si es determinar si es un animal u otro. Pregunto, ¿qué responden ustedes? ¿Aló? ¿Aló? Y mientras más información, mejor. Por si- Ya, pero en este caso, acuérdense lo que yo les decía, de una determinada situación u objeto, podemos tener una gran cantidad, digamos, de atributos, de características, de features, ¿ya? Pero no siempre como proceso de clasificación, ¿ya? No siempre vamos a tener que hacer uso, digamos, de todas las características. Entonces, cuando estamos trabajando con Machine Learning, ¿ya? Bueno, y nuestro cerebro también, ¿no es cierto? Entonces, nosotros para someterlo a un proceso de clasificación nos quedamos, digamos, con las características que son más relevantes. En este caso, ahí se está preguntando si el color puede ser, digamos, incidente, tiene alguna relevancia, sé que usted iba, para poder, digamos, clasificar un animal de otro. ¿Qué dicen yo ustedes? creo que igual depende mucho de la situación, porque, por ejemplo, una vez leí un caso que un programa con Machine Learning intentaba diferenciar entre un husky y un lobo, y por ejemplo, parte como del criterio era el color blanco, como por ejemplo, claro, de un husky, por ejemplo, pero al final, o si era o no, era para identificar si era un perro normal o era un lobo, y al final el programa Machine Learning cometió un error porque, por ejemplo, muchas imágenes de perros que estaban en la nieve identificaba el color blanco y el Machine Learning lo interpretaba como que el color blanco era el color del perro, pero en el fondo era el color de la nieve, entonces como que al final igual tenía cierto margen de error, entonces yo igual pensaría que depende mucho del criterio, pero de repente el color no necesariamente puede ayudar a obtener los resultados que queremos. Ya, ahí en el caso que tú mencionas de esa imagen, digamos, de un perro, digamos, porque te muestra, digamos, como fondo la nieve, ya, o lo mismo, digamos, podría ser, digamos, un elefante, ya, dentro, digamos, de un museo, ya. Entonces, ahí hay que ver, digamos, también en el algoritmo cómo uno lo diseña y ver, digamos, si el contexto, ya, forma, digamos, toma un papel relevante al momento, digamos, de hacer la clasificación. Ahí, a manera, digamos, de acotación, por ejemplo, yo les comento, yo estoy trabajando con procesamiento de imágenes para determinar enfermedades en la planta de tomate, ¿no? Detecto y clasifico enfermedades del tomate mediante procesamiento de imágenes, y para evitar, digamos, ese problema, esa situación, lo que hago es detecto primero, en este caso, la imagen de la hoja, ¿ya? Recorto esa hoja y después recién la someto a clasificación. Cosa, digamos, de que el contexto, lo que está, digamos, en el entorno de la imagen, o sea, no incida, digamos, al momento de hacer, digamos, la predicción. Pero bueno, esa es una explicación para que ustedes tengan, digamos, una mejor idea. Pero sí, ahí como dice, perdón, ¿cuál es el nombre de la persona que habló últimamente? Sofía. Sofía, ya Sofía. Entonces, ahí también va a estar sujeto, digamos, a la particularidad del problema, ¿no es cierto? Entonces, si solamente estamos clasificando, por decir, imágenes de perros y lobos, por citarlo así, por decirlo así, entonces ahí tal vez podía ser incidente, ¿no es cierto?, el color, ¿no es cierto?, que el color sea un atributo, digamos, relevante. O sea, ahí habría que evaluar y ver en base a las imágenes que se tienen y demás, ¿no? Va a depender mucho de eso. Pero a lo que debemos llegar es que, y lo reitero una vez más, es que de un conjunto de características que podamos tener, nosotros siempre tenemos que procurar quedarnos con aquellas características, con aquellas features que son, digamos, las más relevantes, ¿sí? O sea, la que sí o sí, ¿no es cierto?, son discriminantes, ¿no es cierto?, al momento de determinar, ¿no es cierto?, un resultado u otro, ¿sí? En este caso, digamos, un cerdo, digamos, de un perro, ¿no? Bien, entonces ahí, como decía,
existen muchas características que podemos utilizar para poder clasificar a un animal, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que notar es que, dado un conjunto de características y una cantidad de datos, ¿no es cierto?, podemos entrenar nuestro algoritmo, ¿no es cierto?, nuestro programa, ¿no? Ahí basándonos, ¿no es cierto?, en esa tabla que la representamos con ceros y unos, ¿no? Bien. Entonces, si tenemos una imagen como esta, nuestro cerebro puede, digamos, determinar, digamos, a qué tipo de animal corresponde. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, así es. Un cerdito. Exacto, ¿no? Entonces, basándonos, ¿no es cierto?, a las características que definimos tanto para un perro, ¿no es cierto?, asignándole el valor de 0, y al cerdo, ¿no es cierto?, el valor de 1, ¿no? Entonces, el programa, ¿no es cierto?, el algoritmo que nosotros vayamos a entrenar, ¿no es cierto?, va a tomar una decisión basada, ¿no es cierto?, en la experiencia que ya tuvo anteriormente, ¿no es cierto?, en el llenado, digamos, en este caso, digamos, de la matriz. Bien, entonces, resumiendo un poco, lo que podemos decir es que los algoritmos están siempre basados en características, en features, ¿no es cierto? Y en este caso particular vamos a tomar el valor de 0 y 1 para poder, digamos, definir, ¿no es cierto? Bien, también es importante notar que hay otros tipos más, ¿no es cierto? Y si se puede, digamos, dentro de lo que es clasificación, definir si es un animal, ¿no es cierto? O no, ¿no es cierto? Y es, bueno, lo que vamos a hacer ahora con los algoritmos. Bien, entonces acá vamos a comenzar ya, digamos, a hacer nuestra primera práctica. ¿Alguien me puede decir esa imagen a qué lugar, digamos, corresponde? ¿Será Arica, profe, o no? Así es, sí, es el morro de Arica. Bien, bueno, entonces hay una expresión que me gusta mucho que utilizan en Argentina y en Uruguay que dice, agarrate Catalina. Bueno, acá es decir, bueno, vamos a comenzar ya con la parte buena, digamos, de esta presentación. Bien, entonces, en base a lo que ya hemos visto, queremos implementar un sistema de clasificación que consiga clasificar alguna cosa entre 0 y 1, perdón, ¿no es cierto? Entre 0 y 1, podría ser entre menos 1 y 1, entre 1 y 2, entre A y B, ¿no es cierto? Bien, pero nosotros particularmente vamos a utilizar 0 y 1 para las dos categorías, ¿no es cierto?, que estamos sometiendo a clasificación, que son cerdo, ¿no es cierto?, y perro, ¿sí? Bien, entonces yo hablaba del concepto, digamos, de target, que es un término en inglés, pero en castellano podríamos decir también categorías, ¿ya? O en inglés también category, ¿sí? Y bien, vamos ahora entonces a ver el código. ¿Cómo queda esto? Bien, esto inicialmente yo lo estaba haciendo en una computadora de una sola placa, que es una Raspberry Pi, pero no hay ninguna restricción para eso. Entonces, ¿todos ya han tenido alguna experiencia con el manejo de Colab, el cuaderno de Python de Google? Por aquí sí, profe. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir otra pantalla. Share. Sub label mesh screen. Ya, permítame un ratito, me voy a salir de acá. Ya. Bien, entonces yo les sugiero a ustedes, cada uno de ustedes, si están trabajando, abran su navegador Chrome, ¿ya? Y ahí abran una pestaña para abrir el cuaderno de
Python utilizando Colab, ¿sí? colab.research.google.com. ¿Todos se ubican cómo ingresar a Colab? No, yo no, profesor. Yo tampoco, profe. Ya, entonces voy a compartir la pantalla. Aguánteme un ratito ahí. Sí, gracias. Share screen o... Ya. Bueno, ahí me tapa el recuadro. Aló, ahí tengo algunos problemas, creo que se está apareciendo una imagen. Ya. Hay una pestaña que está La, abierta que está la pantalla se ve gris. Ya, a ver, un ratito, voy Sí, a... no se ve lo que estás compartiendo. Ya. Permítanme un ratito, no sé, aquí está. Estoy teniendo alguna dificultad. Ya. Ahí... ¿pueden ver, perdón? Sí, ahora se Sí, puede ver. sí se ve. Ahí Leonardo compartió un link que va hacia Colab, por si acaso. Que va directamente va a crear uno. Lo compartió en el chat. colabresearch.ole.com. Al parecer se cayó Sergio, así que vamos a esperar que se pueda reintegrar. No me cayó. Así que esperemos un poco. Y Leonardo, el link que publicaste es el link para meterse al Colab, a crear uno. Súper, gracias. Y abajito puede que te salga como subir archivos, pero en una esquina, en la esquina inferior, te debería decir crear blog nuevo. Sí, en la esquina inferior derecha decía crear un blog, un blog nuevo, un notebook nuevo, algo así. Bien, entonces eso ya está. Tiene pierna corta. Eso ya está. Bien, entonces todo lo que estamos viendo acá en la presentación, nosotros ya lo hemos reflejado ahí en el código que acabamos, ¿no es cierto?, de colocar en Google Colab, ¿sí? Bien. Bien, ahora, como decía, entonces ya hemos marcado todos nuestros elementos, pero ahora le vamos a proporcionar, digamos, un elemento misterioso. O sea, ahí por los datos que hemos puesto, acuérdense que estamos trabajando con aprendizaje supervisionado, que consiste en tener las características, ¿no es cierto? Y el target, ¿no es cierto? O la categoría, digamos, asociada a cada una de esas filas, ¿no es cierto? De
características, ¿no es cierto? Como de target o categoría. Entonces, bien. Entonces ahora lo que vamos a ver después le vamos a pasar un dato, vamos a pasar ahora una vez que sometemos, vamos a someterlo a un proceso de entrenamiento, ¿ya? Y una vez que tengamos ya el modelo creado, le vamos a pasar solamente las características, ¿no es cierto?, del animal, y el modelo nos va a tener que determinar, ¿no es cierto?, si es un perro o un cerdo, ¿no? Entonces, para esto, ahí como decía, mostraba en el código, vamos a utilizar este algoritmo, el multinomial NB de Naive Bayes, ¿no es cierto? Eso ya está. Bien. Esto es lo que están viendo acá en la pantalla, es lo que hemos alimentado ahí en el código, en el cuaderno. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar el código. Lo que no me recuerdo bien es si el cuaderno de Google ya tiene incorporado esta función de sklearn, y si no la vamos a tener que incorporar. Entonces, permítanme un ratito, vamos a ir nuevamente ahora a Colab. El Colab debería tener la librería de sklearn. Debería tener, ¿no es cierto? No debería haber ningún problema con ello. Ya. Entonces, lo que van a hacer es, antes, vamos a marcar aquí donde dice Untitled 4, ¿sí? Y ahí solamente vamos a pintar de la U hasta la 4, Untitled, y ahí le vamos a poner clasificación. Clasificación, sin acento, ¿sí? Clasificación, sería bueno la lectura en español correcta. Bueno, ahí ponemos clasificación ya para que ese cuaderno se grabe y tenga un nombre, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, para la gente que está usando por primera vez Colab, vamos a hacer un clic acá en este botoncito, ya con esta flecha que está apuntando, ¿no es cierto? Ahí, y vamos a ejecutar este código. Bueno, acá el internet que yo tengo es un poco lento, y tal vez en las máquinas de ustedes corra un poco más rápido, el internet que tengan tal vez es más rápido, sí, pero aquí ya terminó de ejecutar, ¿no es cierto? Ya corrió ese código, pero no está mostrando nada, o sea, ya corrió el código, ¿no es cierto? Y ya creó no ha creado el modelo, o sea, asignó la variable asignamos una función, perdón, a esta variable modelo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora para ganar tiempo es, van a abrir el archivo zip que tienen, ¿ya? Y vamos a abrir el último archivo que dice clasificación, o el archivo que dice clasificación, perdón, ¿sí? El archivo que dice clasificación. Permítanme compartir pantalla, a ver. Para... compartir. Ya, entonces ahí lo que vamos a hacer es, vamos a abrir dentro del archivo zip que les reenvió ahí Efraín, ¿ya? Machine Learning. ¿Están viendo, perdón, lo que estoy haciendo? Sí, se ve. Sí, estamos viendo, profe. Sí, se ve. Ya. Bien, entonces vamos a abrir este archivo que dice acá clasificación. Y vamos a
copiar todo el contenido en el buffer, ¿sí? Del portapapeles, del clipboard, control C, ¿no? Y volvemos ahora a nuestro cuaderno en Colab. Voy a dejar de compartir. Colab. Bien, entonces voy acá a Colab, entonces, y voy a sobreescribir o voy a sobreponer, ¿no es cierto?, lo que acabo de copiar del archivo de clasificación y le digo control B y va a solapar todo lo que había antes. ¿Sí? Entonces, ustedes hagan el mismo procedimiento. Bien, mientras van copiando, entonces ahí, o si dejan un ratito de hacer y les explico qué es lo que viene ahora. Entonces, fíjense, en base a la explicación que hicimos, acá nosotros ya tenemos definido, digamos, nuestros datos de entrada, ¿no es cierto? Tenemos, hemos definido variable puerco 1, puerco 2, puerco 3, perro 1, perro 2, perro 3, cada uno, digamos, con sus atributos, ¿no es cierto? Después, en esta variable datos hemos definido las variables que tenemos, ¿no es cierto? Que son tres puercos, 3 cerdos, 3 puercos y 3 perros, ¿no? Hemos definido las etiquetas asociadas a cada uno de los de las features, de los atributos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner ahora dos animales, ¿ya? Que al primero le vamos a llamar misterioso 1 y al segundo animal le vamos a llamar misterioso 2 con sus atributos, con sus características, ¿ya? Pero noten ustedes que no sabemos, ¿ya? Acá no hemos puesto el target, ¿sí? No hemos puesto la categoría, o sea, ¿no? Entonces, no hemos definido explícitamente si son perros o cerdos, ¿correcto? Entonces, solamente le hemos dado las features, ¿sí? Los atributos. Entonces, lo que se ve en la siguiente línea a continuación, acá en teste, ¿ya? Están, en este caso, en teste vamos a tener los dos animales con sus nombres, en este caso lo hemos puesto en la variable misterioso 1 y misterioso 2, ¿ya? No sabemos qué tipo de animales son, ¿ya? Bien, luego más abajo, ahí llamamos a la librería sklearn, ¿no es cierto? Específicamente a la función multinomial, ¿ya? Esta función multinomial las vamos a asignar a una variable que se va a llamar modelo, ¿sí? Y en definitiva va a ser este modelo el que nosotros vamos a someter a entrenamiento, ¿sí? Entonces ahí con la función fit, ¿ya? Que en inglés significa adecuar, entrenar, bueno, en castellano lo podríamos decir, sí, más, sería más lógico de, como digo, traducirlo, ¿sí? Como entrenar, ¿sí? Entonces ahí le estamos diciendo, bueno, entrenar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, le estamos pasando los datos, ¿ya? Que son ahí, que están asociados a cada uno, digamos, de los animales, puerco 1, puerco 2, puerco 3, ¿cierto? Perro, ¿no es cierto? Y estamos pasando también, digamos, las etiquetas asociadas, ¿no es cierto? A cada uno, digamos, en este caso, de los animales, ¿no? Que lo que está contenido en datos, ¿sí? Entonces, noten que acá estamos trabajando con aprendizaje supervisionado, ¿sí? O sea, le estamos diciendo, mira, al modelo que estamos creando, mira modelo de Machine Learning, te estamos pasando este conjunto de datos, ¿no es cierto? Y cada dato tiene asociado, ¿no es cierto?, esta característica, este target, ¿sí? ¿No? Bien, entonces ahí lo sometemos, digamos, a entrenamiento, ¿sí? Y después,
¿ya? Una vez que ya hemos creado el modelo, ¿no es cierto? Una vez que se ha corrido esto, ¿no es cierto? El modelo fit, lo que vamos a hacer ahora, le vamos a decir ahora con la función predict, ¿no? Modelo.predict, ¿ya? Que nos prediga, ¿no es cierto? En base a esos datos, ¿no es cierto? Inicialmente anónimos, ¿no es cierto? Porque no sabemos a qué animal corresponda, nos va a decir, ¿no es cierto?, si son, perros, ¿no es cierto?, o si son cerdos, ¿ya? El dato que nos tiene que alojar ahí, el predict, ¿no es cierto?, puede ser un 1, si va a ser 1, va a ser un cerdo, y si va a ser -1, va a ser un perro, ¿ya? Entonces, fíjense acá, ya viendo acá, a manera a priori, ¿ya? Misterioso 1, ¿qué debería arrojarnos como predicción? ¿Pueden responderme? Un perro. Un perro, ¿no es cierto? Sí. ¿Un perro o un cerdo? Un perro, uno tiene esas características. Pero fíjense acá, ¿qué dice ahí? Acá arribita. La tercera característica es si dice... Guau, guau. Guau, guau. ¿Ya? Entonces, si es 1, nos va a arrojar que es un cerdo, ¿no es cierto? Y si es -1, nos va a decir que es un perro, ¿sí? Perdón, a ver, acá creo que yo tuve una confusión. Esperen, a ver. Corta así y dice guau, guau. Ya. Y el primero es un perro y el segundo es un cerdo. Un cerdo, ¿no? Iván Gil también está comentando eso. Ya, entonces ahora lo hacemos correr. Y acá ya tenemos la respuesta, ¿sí? Entonces el primero nos da -1, ¿ya? Que es un perro, ¿ya? Y el segundo, ¿no es cierto?, nos da uno que corresponde a un cerdo. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ustedes deberían también tener el mismo resultado, ¿sí? Sí, profe. Ya. Bueno, volvamos entonces ahora a la transparencia. Permítanme, voy a aquí compartir ahora la transparencia. Bueno, acá me voy a adelantar. Bien, entonces ahí hemos visto, ¿no es cierto?, que algo que me olvidé decirles es que el fit, bueno, pero lo tienen ahí en las diapositivas, el fit es lo que vamos a utilizar para hacer el entrenamiento como tal, ¿no es cierto?, pasándole los datos y las etiquetas, ¿no es cierto?, y una vez que ya creamos el modelo, ¿no es cierto?, una vez que se termina, digamos, de ejecutar, de correr esto, entonces tenemos ya el modelo creado, valga la redundancia, la variable modelo, y luego lo que tenemos que hacer es hacer la predicción, ¿sí? Entonces pasarle datos, ¿no es cierto?, que no tienen un target asociado, solamente pasamos los atributos, y solamente con esos atributos, ¿no es cierto?, el modelo nos tiene que predecir si es un cerdo, ¿no es cierto?, o si es un perro en este caso, ¿no? Bien. Bien, entonces, así como hemos clasificado en este ejemplo en particular un cerdo y un perro, ¿no es cierto?, también podemos usar, ¿no es cierto?, el proceso de clasificación, ¿no es cierto?, para clasificar, digamos, música, ¿no es cierto? Entonces, sabes, digamos, si esa música tal vez es pirata o no lo es, ¿no es cierto?
si el usuario está practicando piratería, si tiene los derechos para bajar el contenido. Entonces, todo esto siempre trabajando, ¿no es cierto?, con las características relevantes, ¿no es cierto?, de ese determinado objeto o cosa, digamos, que queremos clasificar. Bien, entonces algo que tenemos que pensar y que es importante y común a la vez es que en todos los algoritmos que vayamos a utilizar nosotros, no siempre vamos a tener, digamos, la certeza de nuestra clasificación, ¿sí? Entonces, no siempre vamos a tener la seguridad, ¿no es cierto?, si lo está, por lo menos hasta ahora, saber, digamos, si esa clasificación se está haciendo bien, ¿no es cierto?, o no. O tiene, digamos, una certeza, ¿no es cierto?, una exactitud, ¿no es cierto?, o una probabilidad, digamos, ¿no es cierto?, de éxito de un cierto porcentaje, de un tanto por ciento, ¿sí? Entonces, para ello, nosotros siempre tenemos que considerar que en cada algoritmo que vayamos a manejar, que vayamos a crear, tenemos que trabajar siempre con algún margen de error, ¿ya? Y para esto, ¿no es cierto?, es necesario contemplar, ¿no es cierto?, que se dé siempre un margen de error en el algoritmo que estemos utilizando, ¿sí? Entonces, es importante que estemos siempre atentos a los errores que se puedan presentar, ¿no es cierto?, y ver la forma, digamos, de cómo podemos controlar esto, ¿no es cierto? Entonces, en el caso, digamos, de clasificación, ya tendríamos que saber, ¿no es cierto?, que el modelo está prediciendo, en este caso, un perro, ¿no es cierto?, de un cerdo, ¿no es cierto?, con qué precisión, con qué porcentaje, a un 90%, a un 95%, a un 80%, a un 70%, ¿sí? Nunca la precisión va a ser al 100%, ya esto se los digo ya de comienzo, ¿sí? Entonces siempre vamos a manejar margen de errores. Entonces, lo que tenemos que ver es que el margen de error ya sea el mínimo, ¿no es cierto? Y sea, digamos, una predicción con un valor, digamos, con una probabilidad, digamos, aceptable. Entonces, para algunos tipos de problemas ya tal vez será suficiente, será confiable el modelo que tenga una predicción, digamos, arriba, digamos, del 70%. O sea, a partir del 70% ya comienza a predecir, ¿no es cierto? O sea, saca una predicción, perdón, con un valor de 70%, entonces podría ser ya, digamos, considerarse como confiable, ¿no? En otros tipos de problemas o de situaciones podemos ser tal vez más rigurosos y pedir, digamos, que el porcentaje, digamos, ¿no es cierto?, de predicción esté por el orden del 85%, ¿no? En otros casos arriba del 92%, 93%. Entonces dependerá mucho también, digamos, del tipo de problema que estemos resolviendo y también de las variables, ¿no es cierto?, de las características, de los features, ¿no es cierto?, que estemos manejando. Bien. Mira, acá les presento una foto de un personaje conocido. Ahí la pregunta, ¿es un gato? No, profe. ¿No? Ok. Bien, entonces, si no es un gato, entonces, ¿cómo podemos verificar que no es un gato? Entonces, en base a lo que estuvimos viendo en el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos pruebas, ¿no es cierto?, de este escenario y podemos comparar, ¿no es cierto?, los resultados, ¿ya?, por cada uno de esos elementos, ¿no es cierto?, misteriosos, ¿no?, o etiquetas de testeo que le llamamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, acá esta parte del código, ¿no es cierto? Hacemos la predicción, ¿no es cierto? Y eso lo guardamos en una variable de resultado, imprimimos eso. Ahí tenemos todo el código. Entonces, ahí la pregunta que viene a continuación, ¿será que nuestro código salió bien? Entonces, lo que tenemos que ver ahora acá es que en nuestras etiquetas de testeo, ya, de acuerdo a los valores que tienen, ya, es importante notar que en el mundo real, en la práctica, este resultado, como les decía, no acostumbra a ser el 100%. Bien, para el ejemplo que hicimos, nos arrojó, digamos, la exactitud ya del modelo,
¿no es cierto? Corresponde, digamos, a un 100%, pero como les decía, en la vida real, ¿no es cierto? No siempre las predicciones que vayan a hacer los modelos que vayamos a utilizar, que vayamos a crear, nos va a arrojar siempre una exactitud o una precisión, digamos, del 100%, ¿ya? Entonces siempre va a ser menor, ¿ya? Dependerá mucho también, digamos, de la data que tengamos, ¿no es cierto? Mientras más datos tengamos, eso va a ayudar también a que el modelo sea más poderoso, ¿no es cierto? Sea más robusto, ¿no es cierto? Y también de cómo está creado nuestro modelo, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, ver la exactitud y todo esto, ¿no es cierto? Asumiendo que tal vez podemos tener 1000 datos, ¿no es cierto? 1000 filas, ¿no es cierto? De datos, ¿no es cierto? O más, ¿no es cierto? Y ver, digamos, si cerró o no, si acertó o no. Entonces necesitamos saber en cuántos elementos de la variable resultado, ¿no es cierto? Que es lo que arrojó lo que el algoritmo clasificó, son diferentes, digamos, de la variable etiqueta testeo, que es donde tenemos, digamos, el resultado esperado de los elementos. Bien, y para esto es lo que podemos ver haciendo, digamos, esta diferencia, ¿no? Y esto nos va a calcular, digamos, lo que es la tasa de acierto, ¿no es cierto? O la precisión o accuracy en inglés, ¿ya? O ya, digamos, castellanizado también se utiliza el término de acuracia, ¿ya? Precisión o acuracia, o tasa de aciertos, ¿no? Siendo un poco más elegante si quieren. Bien, y entonces de ahí mostramos, digamos, cómo hacer el cálculo, ¿no es cierto?, de la tasa de acierto. Ahora, si vamos vamos a ir al código del archivito 19, permítame un ratito acá, verificar. Voy a abrir. Acá donde tengo curso Machine Learning. Bueno, sklearn ya posee una función para determinar, digamos, la acuracia, la precisión del modelo, ¿sí? Bien, entonces ahora abran ustedes el archivo dentro del zip, el clasificación 19. ¿Ya? Clasificación 19, copien todo, como lo hemos hecho en el ejemplo anterior, ahí en el clipboard. Control C. Y nos vamos a nuestro cuaderno en Colab. Y sobreescribimos o solapamos, ¿sí?, el código que había anteriormente. Y ahora lo reemplazamos, digamos, por lo que tenemos ahora. Bien. Luego lo hacemos correr, ¿no es cierto? Y para los datos que hemos puesto, fíjense ahora, ¿no es cierto?, que el resultado que nos da, ¿no es cierto?, es -1 es perro, ¿ya? Nos da que es perro, es cerdo y perro, ¿ya? Y la tasa de acierto en este caso nos dice que es de un 66%, ¿sí? Basándonos, ¿no es cierto?, en los datos que hemos puesto, ¿sí? Bien, todos ya... Sí. ¿Sí? ¿Todos han hecho correr ya esta parte? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Bien. Creo que ya estamos terminando. A ver. Vamos a la...
diapositiva. Sergio, ¿Sí? Leonardo pregunta, ¿que sube la tasa de aciertos de qué depende? La tasa de acierto tiene que ver mucho, digamos, con la cantidad de datos que vas a utilizar para poder hacer, digamos, el test. Permítame un ratito. Acá. Tu código. Permítame un ratito. Voy a volver acá. Bien. Ya voy a dejar de compartir. Stop share. Ya, ¿y dónde estoy yo ahora? No me veo. Ya, ahí sí. Bien, entonces lo que decía, la tasa de acierto va a depender mucho de la cantidad de data que se tenga. O sea, lo recomendable siempre es entrenar con la mayor cantidad de datos que tengo. Entonces, en la medida, digamos, que manejemos una cantidad interesante de data, entonces eso también va a hacer que nuestro modelo sea más robusto, sea más confiable. Si tenemos pocos datos, ¿ya? Entonces posiblemente el resultado del modelo cuando vaya a predecir ya tal vez, ¿no es cierto?, no sea de una precisión, de una acuracia alta o por lo menos esperada, ¿sí? Entonces depende mucho, digamos, mientras más datos tengamos, ¿no es cierto?, mejor. Ahora, dentro de los datos se separa, digamos, se divide en dos. Del conjunto total de datos, ya generalmente se destina el 80% para hacer el entrenamiento, en la parte que vimos del feed, ¿no es cierto? Y un 20% dejamos para hacer el testeo, ¿no es cierto? Que es lo que vendría a ser, digamos, la validación del modelo. Saber, digamos, qué tan preciso es el modelo que estamos entrenando, que estamos construyendo. ¿Queda claro eso o no? Sí, profe. A mí no tanto. O sea, mi pregunta va porque siento que la tasa ¿De acierto? de acierto ¿Ya? tiene mucho que ver con la cantidad de características más que con los datos. O sea, sin duda tienen que ver Correcto. Sí, gracias por la observación, sí, es así, sí, así. Es aparte, digamos, de la data, sí, tiene que ver también tu nombre, perdón. Leonardo. Leonardo, correcto, gracias por la aclaración, sí. Efectivamente, tiene que ver también, digamos, con la cantidad, digamos, con los atributos que se estén utilizando, ¿no? Entonces, recuerden siempre que tenemos que quedarnos con aquellos atributos que puedan representar de la mejor manera, ¿no es cierto?, al target, a la categoría, ¿no es cierto?, que estamos queriendo entrenar, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Y tener la capacidad, digamos, de poder discernir, discriminar qué atributos son relevantes y cuáles no lo son, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que procurar quedarnos con aquellos atributos que son los más relevantes, ¿ah? Y que nos ayude, digamos, a identificar, ¿no es cierto?, de manera inequívoca, ¿no es cierto?, a la categoría, al target que representa, ¿sí? Eso es. Bien, entonces ahora dejamos abierto el espacio si hay preguntas. Esto lo quise hacer más que nada, bueno, para la gente que tal vez recién se está enganchando con este tema, para que tengan una idea. Ahí me olvidé, voy a compartir unos libros de inteligencia artificial para que ustedes lo vayan leyendo y tal vez, digamos, como tarea, no digo que sea una obligación, pero sí me gustaría escuchar en la próxima semana, podemos dejar un espacio de unos 10 minutos para oír los comentarios de aquellas personas que han tenido la oportunidad de leer, digamos, el libro o parte del libro, y me gustaría conocer, digamos, el parecer, la opinión que tienen con respecto, digamos,
a esa lectura y así compartimos este conocimiento con la gente que tal vez no lo ha podido leer, para que también se vayan, digamos, imbuyendo del tema. ¿Les parece bien o no? Sí, profe, excelente. Sí, profe. Bien, entonces ahora dejamos el micrófono abierto Déjame tomar ahí. un poco, Sergio. Ya, bueno, ahí a través de Efraín, que va a ser nuestro moderador, ¿sí? Primero que nada, ahora en el chat voy a poner un formulario para que mande el feedback sobre el workshop de hoy día, para mejorar el próximo. Y a priori el próximo, con Sergio lo estamos planeando hacer el próximo viernes Sí, a las 8 de nuevo. ¿Cierto? sí. El Podemos tema para la porque... próxima semana, sí, ahí adelantando un poco lo que dice Efraín, entonces el próximo viernes comenzaríamos ya a trabajar a cómo crear, digamos, un sistema de recomendación, ¿sí? En este caso basado, digamos, en películas, ¿sí? Ya. Acabo de subir el formulario por si tienen cosas sobre el workshop de hoy día. También ahora hay dos preguntas que no están tan cercanas al tema, que son de Machine Learning. Una pregunta habla sobre los algoritmos que se usan para reconocer una foto si es un perro o un cerdo, que sería reconocimiento de imágenes, que eso yo, en mi experiencia, yo lo vería más en Deep Learning, con redes neuronales, convolucionales, que pudieran ver las imágenes. Y otra persona, Matías Rebolledo, me gustaría saber cuál es la diferencia entre clasificación y clustering. No sé si es que esa Bien, última puede responder Sergio. Ya, bueno, ahí respondiendo la primera pregunta, como decía Efraín, si estamos trabajando con imágenes, ya con imágenes, entonces lo recomendable es trabajar directamente con Deep Learning, no con Machine Learning, sino con Deep Learning, ¿sí? Y ahí, como decía Efraín, se trabaja con redes neuronales convolucionales y se aplican, digamos, algoritmos. Se puede trabajar ya, digamos, con redes neuronales, con conocimiento ya con redes neuronales que ya tengan un previo conocimiento, o crear, digamos, una red neuronal desde cero. En el caso particular, yo en mi tesis trabajé creando la red neuronal desde cero, ¿sí? Entonces se puede utilizar ya, digamos, redes neuronales que están pre-entrenadas, ¿sí? Entonces, sí, lo recomendable sería trabajar con Deep Learning, ¿no es cierto?, y utilizando redes neuronales convolucionales. Ahora, la diferencia entre clasificación y clustering es agrupamiento, ¿sí? Y se trabaja con clustering cuando es, digamos, aprendizaje no supervisado, ¿sí? Entonces tenemos solamente datos, ya, un conjunto de datos, ya, pero no sabemos ya a qué está, digamos, tenemos un conjunto de datos, por decirlo así, ya, con diversas características o que corresponden a diferentes categorías, ya, pero no sabemos exactamente ya a cuál. Entonces, lo que hace el clustering es agrupar, ya, mediante ciertas características que son comunes, ¿no es cierto?, entre los datos entre sí, ¿no es cierto?, y en una parte, ¿no es cierto?, estarán agrupados, digamos, por decir, poniendo un ejemplo, personas tal vez, digamos, que tienen un ingreso, ¿no es cierto?, económico, digamos, de $1.000.000 para abajo, ¿sí? Y en otro grupo podría estar, digamos, agrupado, ¿no es cierto?, personas, los datos de personas que tienen un ingreso, digamos, entre 1 millón y 2 millones, ¿ya? Y un tercer grupo, digamos, personas que tienen un ingreso económico, digamos, de arriba de los 2 millones de pesos, ¿sí? Por dar un ejemplo así, ¿no? ¿Respondo con eso la pregunta? Perdón. Ahí Matías dijo que sí. Ahí Javier Delgado dice otra pregunta que va un poco más con trabajo. Me pregunta, ¿qué debería hacer si no tengo experiencia trabajando como data science?
¿Cómo me preparo para ser aceptado en mi primer? Efraín, ¿puedes aumentar tu volumen? Porque te escucho con un volumen muy bajo. Ya. Bueno, Javier Delgado pregunta, ¿qué pasa si no tengo experiencia? ¿Cómo uno se prepara para tener un empleo en Machine Learning, en Data Science? Yo, así como lo que yo he escuchado, porque no he salido a trabajar, soy estudiante todavía, normalmente lo bueno es tener un portafolio. Exacto. Puede Sí. que sepa la teoría, pero si has trabajado en algún proyecto de Kaggle o tú mismo tomaste datos y hiciste un clasificador, puedes presentar esos clasificadores y esos son los que dicen que tú trabajaste y que te salió la cosa. Sí. Eso es como Sí. tu presentación. Sí, sí, eso. Para poder hacer, digamos, currículum, tienes que, como dice Efraín, lo recomendable es que te hagas un portafolio. Entonces ahí en hiphub.com, ahí vas poniendo, digamos, tus trabajos, ¿no es cierto? Y cuando des referencia, pones tu enlace y la gente, digamos, interesada, digamos, en tu perfil puede ver ahí, corroborar, digamos, que efectivamente has trabajado, que hay código, ¿no es cierto?, información, y que incluso podría descargar eso, ¿no es cierto?, y correrlo y validarlo si efectivamente funciona bien o no, ¿no? Entonces ya dependerá, digamos, del tamaño de los proyectos y, bueno, y de la persona que quiera emplearte, pero la sugerencia es eso, ¿no? Comenzar a participar, te digo, en Kaggle, en los concursos, ¿ya? Hace como más de un mes hubo un desafío ahí de la empresa de un amigo de Iván Vera. Él tiene una empresa que se llama me estoy olvidando. Binario, profesor. Binario. Tiene Binario y tiene otra más, Inspiral. Sí. Tiene Inspiral y tiene también Turingo. Entonces, a través de Inspiral, ellos llamaron, hace 2 años yo participé en un desafío que ellos hicieron también para Walmart Chile, para determinar, digamos, los puntos de stock en las diferentes sucursales que tiene el país, ¿no? Y ellos sacaron también un concurso hace un mes y medio, 2 meses atrás, ¿sí? También. Entonces, hay concursos así que están, ya sea en Kaggle o salen también ahí en comunidades afín, ¿no es cierto?, donde dan, digamos, estos desafíos, ¿no es cierto?, y ahí uno comenzar a hacer sus primeras armas. Y lo otro es también, si no estás ahí, tomar un problema y tratar, digamos, de resolverlo, ¿no es cierto?, y viendo ejemplos, ¿no es cierto?, que puedes buscar ahí en la web, ya sea en YouTube, ¿no es cierto?, o en canales más específicos, Kaggle, por citar algunos, ¿no es cierto?, y tratar, digamos, tú de crear, digamos, tu propia solución para ese determinado problema, ¿no? Sí, eso. Bueno, y ahí yo les puedo compartir también, tengo 2 textos, tengo 1 o 2 textos, 2 libros que habla, digamos, de cómo hacerse carrera, digamos, en Data Science, o qué es lo que un Data Science debería considerar, ¿no? Entonces, eso lo puedo compartir también ahí a través de Efraín, con mucho gusto, para que después ustedes se lo descarguen y lo lean, ¿sí? Y bueno, y el librito más que les voy a pasar terminando la conferencia, para que ustedes, la gente que tenga interés en leer, podamos también tener un pequeño foro en la próxima clase de unos 10 y hablar sobre la temática de ese libro en cuestión. Bien, ¿más preguntas? Por ahora yo no, profe. Bien. Bueno, entonces agradezco el tiempo a la conferencia que le he dado y, bueno, sugerencias que puedan ayudar, digamos, a que esto se pueda mejorar en las siguientes conferencias que vayamos a hacer. Son bienvenidas, ¿sí? Entonces ahí soy de criterio amplio, entonces si hay alguna cosa que no les pareció o que se pueda mejorar, háganmelo saber. Tuve problemas así con mi máquina y eso fue algo que no pude controlar, se me bloqueó, pero voy a procurar que eso no suceda. Bien, salvándose imprevisto, pienso que hemos cumplido entonces con el objetivo de día. Todos ya